Como decíamos hace unos minutitos, con nosotros Leandro Rodríguez, economista, no sé si esa es la palabra, investigador, docente de Leandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto, Federico, charlar con vos y bueno, agradecido por la invitación. Bueno, a ver, muchos temas. Veranito financiero, ¿no? Es como que uno repasa los portales, los diarios, y aparece, ¿no?, con frecuencia este veranito financiero que todo indica que es el dólar planchado sería, y una inflación más o menos manejable. Contanos, bueno, ¿qué evaluación haces de este veranito financiero? ¿Qué prolongación puede llegar a tener en el tiempo? ¿Y qué implica incluso para Entre Ríos, no? No, es cierto, estamos en un momento que quizás en términos económicos sea el mejor momento del gobierno. Y un poco es el resultado de la política fiscal, monetaria y cambiaria que el gobierno inició allá por diciembre del 2023, pero con condiciones bastante particulares. A mí me parece que coyunturalmente, digamos, la situación cambiaria de los últimos 2 meses tiene mucho que ver con los resultados del blanqueo, de lo que fue la regularización y el ingreso de capitales, de un blanqueo que fue muy fuerte, digamos, y que realmente logró, según dice el gobierno, más de 20.000 millones de dólares que entraron. O sea, le funcionó, digamos. Le funcionó, y parte de esos dólares que entran a los bancos va como encaje al Banco Central, entonces se le permite engrosar las reservas brutas, pero claro, son dólares de los depositantes que no pertenecen al Banco Central, ¿no? Y bueno, la cuestión acá es cómo sigue esta historia en el corto plazo, porque yo creo que hay un tema que hay que entender con mucha claridad y que hay que ser muy honestos intelectualmente en esto. Argentina venía con unos fuertes desequilibrios. Vos fíjate, Federico, que la inflación entre noviembre del 2023 y noviembre del 2022 fue del 160%, es decir, antes que asumiera Milei. Con una inflación del 160% significa que vos no tenés moneda. Y si no tenés moneda, no tenés política cambiaria y no tenés política monetaria. Por lo tanto, un ajuste y un reequilibrio de las variables macroeconómicas era absolutamente necesario, y cualquiera que hubiera ganado la elección seguramente se hubiera tenido que embarcar en ese tipo de situaciones. Máxime todavía una economía que no tenía acceso al mercado de capitales, con un riesgo país muy alto, con un cepo, un control de capitales que impedía el ingreso de capitales líquidos, y en un contexto que el precio de los commodities cayeron un 25% este año, porque el año pasado tuvimos sequía, pero este año tuvimos una caída bastante fuerte en el precio de los commodities que nosotros vendemos al mundo. Entonces la situación era compleja, difícil. Una cantidad de dólares en el Banco Central en noviembre del año pasado que apenas cubría el 40% de lo que son los pasivos del Banco Central, los pasivos financieros y el pasivo monetario. En definitiva, la situación era delicada. Entonces el programa de ajuste me parece que era una cuestión que era insoslayable, digamos. Pero en ese marco, se hace el ajuste, todo parece ser que va a continuar ese ajuste, pero bueno, el ajuste el más importante de la humanidad, según el presidente, y la entrada de dólares por el blanqueo serían la sustentabilidad de esta situación económica de cierta estabilidad. Pero a futuro, ¿cómo se sostiene? Bueno, a futuro esto tiene un gran ¿Qué está viendo riesgo. el gobierno? ¿Qué crees vos que el gobierno está viendo? A mí me parece que la apuesta, acá hay 2 elementos, un elemento de corto plazo y un elemento de mediano plazo. En el corto plazo, el riesgo que está asumiendo el gobierno es muy claro y tiene que ver con el hecho de que apreciar la moneda, porque claro, ahora estamos otra vez, después de una devaluación del 118% en diciembre, estamos en una política de dólar barato, que ya desde agosto que tenemos un nivel de apreciación cambiaria significativo. El gobierno propone mantener este esquema por una razón muy sencilla, porque el ancla cambiaria es lo que le permite ordenar las expectativas y mantener a raya los precios. Cuando vos tenés un régimen de alta inflación como tenía Argentina, es habitual que se utilice la moneda extranjera más importante, como es el dólar, como ancla cambiaria para, de alguna manera, ordenar las expectativas, como decía. Ahora, ¿cuál es el tema? Que vos apreciás la moneda, tenés que sostener el régimen cambiario para mantener la estabilidad,
Y en un año como es el 2025, que tenés vencimientos de 18.000 millones de dólares de deuda, gran parte de esos son títulos soberanos, bonos soberanos que hay que pagar o por lo menos generar las condiciones para refinanciar. Además, las expectativas de términos de intercambio para el año que viene tampoco son favorables. El Banco Mundial está calculando una caída en los términos de intercambio incluso, es decir, que van a deteriorarse más de lo que era en el 2024. Y un año electoral que vos necesitas mantener cierta reactivación porque si no tenés el riesgo político. Entonces, la gran incertidumbre aquí es cómo lográs sostener el tipo de cambio, el régimen cambiario, el crawling, del 2% mensual, el gobierno lo quiere bajar, en un contexto donde vas a necesitar más dólares. Bueno, ahí yo creo que el gobierno apuesta sus cañones a conseguir financiamiento fresco, a conseguir un suficiente nivel de financiamiento a través de la victoria de Trump o a través de acuerdos con organismos internacionales o un acceso limitado al mercado de capitales que le permita sortear el 2025 sin mayores sobresaltos. Sin lograr financiamiento, la situación es difícil y va a haber más presiones. Otra cosa por el pago de... Por el pago de la deuda y por las importaciones, porque vos el año que viene, si se da ese crecimiento del 5% que pretende o aspira el gobierno, digamos, cuando crece la economía, la demanda de dólares sube por encima de la demanda de pesos, con lo cual vos vas a tener que financiar ese crecimiento de la demanda de dólares. No lo vas a poder hacer por la vía genuina de las exportaciones, por lo que decíamos recién, la apreciación cambiaria más los precios de los commodities. Entonces necesitas financiamiento. Si no tenés financiamiento, el riesgo de una presión sobre el régimen cambiario va a ser muy alto, ¿no? Todo este panorama que nos acabás de narrar, se lo tenemos que explicar a un entrerriano y decirle, ¿en qué vamos nosotros o qué nos puede llegar a suceder a nosotros como entrerrianos con todas estas variables, con todo este escenario que has planteado? Uno cuando ve la relación provincia-nación siempre está, bueno, las transferencias que no se hacen, la deuda de ANSES, las regalías de Salto Grande, que hay una demanda judicial del gobierno. Entre Ríos, en este escenario. Y mira, Entre Ríos, el tema que está teniendo la provincia es que el esquema de apreciación cambiaria para una provincia que es exportadora de commodities, en un contexto donde los precios de los commodities no repuntan, hace difícil mantener un crecimiento genuino desde el sector privado. Y además, en un contexto donde el Estado depende mucho de Nación, sobre todo para la obra pública, vos fíjate que en Entre Ríos el empleo en la obra pública cayó más o menos un tercio en los primeros 5.000 empleos privados. Exactamente. Menos. Sí, y sobre todo si vos comparás respecto a los mismos meses del año anterior, cayó un tercio el empleo, que es mucho, digamos. Entonces, la pregunta ahí es sobre qué bases puede crecer la economía entrerriana, con un problema estructural que es que, digamos, la dinámica de generación del empleo privado no es suficiente en la provincia en los últimos 10 años para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo está creciendo al 1,4% anual y el empleo está creciendo al 0,79% anual en promedio en los últimos años, con lo cual no te alcanza el crecimiento de las fuentes de empleo para absorber tu fuerza de trabajo potencial, y eso genera presiones en el sector privado, ¿no? Y eso genera presiones en el sector público o empleo de baja calidad, o entrerrianos que se van a otras provincias. Entonces, si ya a ese contexto le sumás problemas para hacer una política expansiva desde el Estado entrerriano, porque no tenemos los recursos, que dependemos mucho de Nación, y en un escenario de commodities relativamente planchados, y la situación de crecimiento de la provincia es difícil, digamos, para el año que viene, ¿no? ¿Cómo estás evaluando cómo evalúas la gestión de Frigerio en este año? Mira, a mí me parece que Frigerio ha tratado de hacer lo que hacen todos los gobernadores cuando asumen una gestión, un poco ver dónde está parado, ordenar las cuentas públicas, mantener los salarios al día, que eso es una conquista que desde Montiel en adelante me parece que los gobiernos han sostenido. Y bueno, yo creo que, como todos los gobernadores, el gobierno provincial está un poco viendo cuál es el rumbo del gobierno nacional, porque las provincias como las nuestras, para poder tener una estrategia autónoma de desarrollo, necesitan algún tipo de alianza con el gobierno nacional. Lo que sí he visto es que han tomado más protagonismo las provincias de la región del litoral con esta
nueva organización que han lanzado de la región del litoral, justamente. Con Santa Fe me parece que referendeando mucho esa política y que parece que van a invitar a Córdoba, eso tiene mucho que ver con la hidrovía. Bueno, esos son señales de ciertas políticas que las regiones están adoptando. Yo creo que hay un camino que se ha iniciado hace tiempo de que la región productiva del país, que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, empiece a marcar un poco más la cancha de lo que ha sido la ciudad consumista que ha dictado los destinos del país, que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Que consume las divisas que las provincias productivas generan, ¿no? Bueno, se nombraba las 3 provincias de la región centro, a la que el gobernador dijo lo dijo durante la campaña y lo sigue diciendo, la hermana pobre. ¿Cómo dejar de serlo? Y bueno, lo que tiene Santa Fe... ¿O qué falló para ser, en todo caso que coincidas con eso, con esa conceptualización, es ser la hermana pobre? Bueno, yo creo que ahí es muy clara la situación. Entre Ríos no ha logrado un proceso de cambio estructural sostenido y significativo. Nosotros seguimos dependiendo de cadenas de valor excedentarias, es decir, las cadenas de valor que colocan sus excedentes fuera de la provincia, que están ubicadas en los primeros tramos de las cadenas de valor, con relativamente bajo valor agregado en lo que podría generar la provincia. Yo, por ejemplo, voy a Córdoba y me encuentro con un snack que está producido en Entre Ríos y me pongo contento porque eso es trabajo entrerriano, pero eso es valor agregado. En cambio, si uno vende poroto de soja, vende aceite de soja, vende commodity, productos no diferenciados, y ahí estás perdiendo oportunidades de agregar valor. Entonces, cuando uno ve la historia de Santa Fe y Córdoba y se encuentra con una diversificación productiva, complejos productivos de mucho mayor valor agregado, que Entre Ríos no ha logrado dar ese salto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? Y a mí me parece que ahí... Falló la política, claramente. Sí, la política, pero también hay condiciones estructurales que se van generando dinámicas históricas que son difíciles de romper. Es decir, se necesita acuerdos políticos de largo plazo, de mantener una estrategia de diversificación industrial durante 30 años, que en los vaivenes económicos del país ha sido muy difícil. Vos fíjate, Federico, que nosotros llegamos a tener, como entrerrianos, el 7% de la población y hoy somos el 3,1%. Es decir, Entre Ríos se ha ido despoblando en términos relativos al promedio nacional y eso tiene que ver con que no logramos incorporarnos a los grandes procesos de desarrollo que fueron básicamente la agriculturización de la Argentina a comienzos del siglo XX y el proceso de industrialización sustitutiva desde los años 40 en adelante. Esos dos procesos Entre Ríos no los aprovechó y ahí fuimos rezagados. Hace poco hicimos un estudio, que después te lo podemos pasar, donde mostramos justamente que desde 1980 hasta 2010, Entre Ríos mejoró la productividad en el sector agropecuario, pero no logró un cambio estructural que genere mayor productividad por agregar sectores productivos más intensivos en tecnología. Entonces, los sectores productivos que crecieron eran de menor productividad que el sector agropecuario, por lo tanto la productividad media no creció. Y eso generó, obviamente, el estancamiento que vemos hoy en día, ¿no? Hablaba recién, ¿no?, de que no hubo un consenso, ¿no? ¿Qué rol los empresarios ahí? Uno ve la cadena avícola, debe ser el único sector que sí se generó una cadena de valor y bueno, de hecho hay grupos muy importantes, Mota y en fin. ¿Por qué no se pudo dar con el empresariado? ¿Tuvo algo que ver en esta falta de consenso o de fijar una política para llevar adelante el desarrollo en diferentes sectores? Mira, a mí me parece que esto un poco se estudia en la sociología del desarrollo. Nosotros tenemos 2 casos que muestran cómo es posible articular los intereses del sector público, el sector privado empresarial, los trabajadores y generar condiciones de agregado de valor y de crecimiento. Uno es el caso de la cadena avícola, que Argentina no era un jugador tan importante en los 90, hizo un boom a partir de comienzos de este siglo y llegamos a representar el 2% más o menos de las exportaciones, con Entre Ríos como bandera insignia, porque tenemos las principales exportaciones. Creo que el 70% de y por ahí de las exportaciones. De las exportaciones es entrerriana. Es entrerriana, exactamente. Tenemos empresas de primera línea como Las Camelias, Tres Arroyos, Soichú, bueno, el Grupo Mota. Y ahí hubo una articulación entre el sector público, el sector privado y los trabajadores que fue virtuosa. Y también lo mismo pasó en la cadena del arroz. En la cadena del arroz nosotros tenemos el 85% de la molienda, somos superavitarios también en lo que es el balance comercial del arroz a nivel nacional,
Y es un sector que en San Salvador da mucho trabajo y que genera una dinámica productiva muy importante. Ahí también hubo articulación sector público, sector privado, con una institución como ProArroz, que ayudó a la innovación productiva, creó variedades de arroz que fueron más eficientes en la provincia, que incluso se exportaron. Y esos dos sectores muestran que, lamentablemente son árboles y no son bosques todavía, pero muestran que esa articulación es posible. ¿Por qué no se dio en otras actividades? Y bueno, ahí hay una complejidad de factores que a mí me parece que la responsabilidad no es solo del sector público, sino que también hay responsabilidad del sector privado. Me parece que ahí la responsabilidad en general, de lo que podemos llamar así un poco rápidamente, las élites o las clases dirigentes que no lograron consensuar un proyecto de desarrollo para la provincia. Y esto no tiene que ver con una gestión u otra gestión. Eso tiene que ver con una estrategia que tiene que darse los sectores que comandan los resortes principales de la decisión pública y privada. Vos no te olvides que en una economía capitalista como la Argentina, el 80% de la inversión la hacen los privados. Entonces, el Estado tiene que acordar con los privados para ver hacia dónde va el desarrollo, ¿no? La semana pasada, Eduardo Medina, licenciado que estuvo acá, nos proponía poner el ojo en un encuentro que vio de empresarios donde hablaban, donde se juntaron empresarios, entre ellos estaba Mota, bueno, para empezar a abordar el tema rutas, aparece la palabra peaje, bueno, en fin. Uno lo puede encuadrar en esta consigna del presidente de la Nación, donde, bueno, que la obra pública la haga el privado. Hay que poner el ojo ahí. ¿Vos creés que eso es posible? ¿Y qué posibilidad hay que el privado haga obra pública que no sea solo el interés puro y exclusivo de un emprendimiento privado? Claro. Mira, yo creo que discúlpame, sí. Te sumo lo del RIGI, ¿no? Que se acaba de adherir al RIGI, en donde cuando uno ve cuáles son las inversiones que entrarían dentro del RIGI, tiene la sensación de que Entre Ríos tiene muy poco para recibir, porque no tienen ni recursos naturales. Pero ¿vos crees que hay alguna posibilidad ahí de cambiar la matriz? A ver, la obra pública productiva, social, desde el siglo XIX la hace el Estado. Siempre la hace el Estado. El país que se desarrolló con obra pública privada fue Inglaterra, que fue el primer país que se industrializó. Pero a partir de ahí siempre ha sido el Estado el que asumió la tarea de gestionar la obra pública con el concurso del sector privado como ejecutor, pero la orientación estratégica la hace siempre el Estado, porque vos no te olvides, como decía Raúl Previch, que el mercado no tiene horizonte temporal y no tiene horizonte social. El mercado busca la ganancia, no busca el aumento de la productividad en el largo plazo, no busca el desarrollo per se, digamos. El mercado es un instrumento formidable sin el cual es imposible el desarrollo, pero tiene que estar articulado con el Estado. Vos fíjate que, para darte un ejemplo bien claro y que es muy elocuente, en el proceso del milagro japonés, que fue de 1960 hasta 1980, el 40-45% de la inversión, de cada $100 que se invertían, 40-45 la invertía el Estado en forma directa. Y después el resto obviamente está orientado por el Estado. Entonces, el Estado es insustituible en eso. La cuestión es qué tipo de obras priorizamos y qué mecanismos institucionales tenemos que tener para que la decisión sobre la obra pública termine en un aumento de la productividad. Y yo creo que acá está la debilidad más grande del planteo de Milei en el mediano plazo, que Milei piensa, como buen neoinstitucionalista, que ordenando la macroeconomía y estabilizando las variables, sobre todo los precios, eso es condición necesaria y suficiente para que haya inversión privada, crecimiento y desarrollo. Pero lo que está demostrado históricamente, en la historia económica, es que eso es condición necesaria, pero no suficiente. Para que ese crecimiento se transforme en desarrollo, tiene que haber una orientación estatal, cuidando dos aspectos. Uno es el cambio estructural, porque el privado no hace el cambio estructural, porque no va a arriesgarse en contexto de incertidumbre capitales que no sabe si le van a rendir o no, y que además si le rinden, después vienen los otros privados a aprovechar esa ventaja. Y además de eso, el privado no va a hacer tampoco inversión social, no va a hacer el cierre norte en Feliciano. Y el privado tampoco hace la equidad social, y la equidad social es fundamental para acumular capital humano y que toda la comunidad se sienta integrada en el proceso de desarrollo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es ilusorio pensar
que la obra pública la puede asumir el privado totalmente sin una orientación estatal. Eso no va a suceder y yo creo que me parece que el pragmatismo que ha mostrado el gobierno puede también mostrarse en este caso, valga la redundancia, y que haya el año que viene algún tipo de reactivación en la obra pública, ¿no? Recién comentabas la necesaria relación que hay que tener con Nación estratégicamente. El gobernador ha manifestado, y lo dice con frecuencia, que tiene la idea de que si a Entre Ríos se le paga lo que le corresponde, ANSES, decíamos recién, Regalía Salto Grande, coparticipación, no hay ninguna necesidad de ir a Casa Rosada a molestar, a pedir, a reclamar. ¿Vos crees que esto es tan así o siempre va a haber una necesidad del gobierno nacional para el desarrollo de la provincia? Y mirá, el tema de la caja es complejo y es una cuestión que siempre va a estar discutible. Es decir, si vos sostenés que tenés un derecho de que financien parte del problema de la caja de jubilaciones, después tiene que estar de acuerdo la otra parte, que es Nación, que tiene que financiar. Entonces ya ahí hay un elemento que tenés que negociar. Y además, si vos mirás la obra pública en la provincia y en los distintos municipios en las últimas décadas, y vas a ver que ahí hay una participación muy fuerte de Nación, y eso tiene que ver con estrategias de desarrollo que se negocian provincia-nación. Entonces, es muy difícil poder suplir los recursos que la Nación venía invirtiendo en las provincias solo con fuentes provinciales. Es muy difícil porque la mayor parte de la obra vos la estabas haciendo con recursos nacionales. Entonces, obviamente que si vos lográs que te reconozcan Salto Grande, que te reconozcan la deuda con la caja, los recursos de la coparticipación son automáticos, y si es un derecho que vos tenés, mejorás tus márgenes de autonomía. Pero el que tiene el grueso de, vamos a decirlo mal y pronto, de la caja, sigue siendo el gobierno nacional. Entonces, si vos querés hacer un shock de la obra pública para lograr un salto productivo, por ejemplo, en términos de rutas, de infraestructura de puertos, de caminos de la producción, vos necesitas financiamiento y ahí Nación juega un rol estratégico, a mi juicio, ¿no? Con este esquema que plantea el presidente del gobierno nacional, ¿qué visorás para Entre Ríos? En el corto y mediano plazo. Yo lo que veo, Entre Ríos es una provincia que tiene un peso significativo del sector público. Nosotros tenemos el doble de empleados públicos cada 1000 habitantes que Santa Fe o Córdoba, ¿no? Entonces, una política que, como Milei, ¿no?, que pretende cambiar cualitativamente la estructura de la demanda agregada, porque la estrategia de crecimiento de Milei, ¿cuál es? Reducir el peso del gasto público en la demanda agregada y aumentar el peso del gasto privado, es decir, de la inversión privada y del consumo privado. Esa transición, que es bastante dolorosa porque él quiere pasar de unos 45 puntos del PBI que tenía el gasto público, sumando nación, provincia, municipios, a unos 25 puntos, que es mucho. Esa transición en provincias que tienen una dependencia del gasto estatal muy alta para más o menos mantener el nivel de vida de la población, es más compleja, es más difícil. Entonces, en el corto plazo puede haber dificultades para sostener los niveles de ingresos. En el largo plazo, bueno, la inversión privada, si mejora las condiciones, puede empezar a generar empleo por encima de las necesidades y eso por ahí mejora la situación. Hasta ahora, como yo te decía antes, Federico, no ha pasado porque nosotros estamos generando una oferta de trabajo que no es absorbida por el sector privado. Entonces, y en los municipios, porque recién hablabas, ¿no?, del sector público por habitante a nivel provincial, en los municipios, ¿qué sucede? No, eso cuenta municipios y Estado provincial, es decir, lo suma a los empleados públicos de los municipios y del Estado provincial, ese cálculo. De todas maneras, los municipios también, en general, terminan siendo instituciones que absorben fuerza de trabajo, aunque por ahí no al nivel del sector público provincial. Nosotros tenemos más o menos 85.000 empleados públicos en el sector público provincial, valga la redundancia, y unos 15.000, un poco más, 25.000 en los municipios, ¿no? ¿Qué sector, digamos, recién hablamos del sector avícola, ¿no?, como la única cadena que se desarrolló, de una cadena de valor que se desarrolló? ¿Qué otro sector Entre Ríos no pudo desarrollar teniendo la
teniendo todo el contexto, teniendo los recursos naturales, no se llevó adelante, y que vos decís, bueno, mira, lamento que en Entre Ríos, en la época de inversión, no se haya desarrollado X sector? A ver, yo no sé si es que no se haya desarrollado o que son sectores incipientes que todavía tienen un altísimo potencial, como es el sector porcino, que nosotros todavía estamos lejos, pero que hay un entramado productivo bien interesante, y que en el momento del maíz barato, de la soja barata, por ahí no se logró dar el salto productivo, porque teníamos, vos sabés que el 70% del costo de producción de ese tipo de actividades intensivas tiene que ver con maíz y soja. Entonces teníamos una ventaja competitiva y no se logró en su momento dar el salto productivo por condiciones de rezago ya previa que tenía la provincia. Me parece que este sector es un sector que puede tener potencial, sobre todo en términos de biodiversidad y bioseguridad. Y también, y me gustaría remarcar esto, el sector de economía del conocimiento. Entre Ríos está muy lejos de las provincias vecinas, de Córdoba, de Santa Fe y también de Córdoba, ni hablar que de Buenos Aires, en economía del conocimiento. Sin embargo, tiene un entramado en lo que es producción de medicamentos con empresas como Eriochem, como las Vedar, como Domínguez Lab, y tiene sector de software que están creciendo de una manera muy acelerada. Tiene la facultad de Oro Verde, 2 facultades de la UADER y de la UNER que trabajan en economía del conocimiento. Entonces ahí hay un entramado que yo creo que tiene un altísimo potencial de desarrollo en el futuro. Ahí es importante fortalecer la microrregión de todo lo que es el Gran Paraná. Me parece que hay acercamientos en ese sentido y bueno, yo creo que hay que pensar que esos sectores se pueden desarrollar. Como integrante de la universidad, en todos estos procesos, ¿cómo fue la participación de la universidad en estos procesos de desarrollo? ¿Ha participado lo necesario? ¿Fue dejada de lado? Claro. ¿Debió tener más participación? Digo, la universidad en general. Sí. A mí me parece que la universidad ha participado de una manera indirecta, no indirecta, sino de una manera más explícita, pero que no es la ideal, que es la producción de profesionales. Es decir, la universidad produce profesionales que después el medio utiliza para hacer un tipo de desarrollo, qué sé yo. Pero me parece que no hemos logrado todavía el nivel de sinergia entre el sector privado, sobre todo el sector privado y la universidad, que potencie esos recursos, porque la verdad es que la universidad tiene que estar volcada a mejorar la productividad del sector privado y no hay que tenerle miedo a eso. Es decir, las tesis tienen que producirse para que algún sector privado pueda aprovecharlas. A nosotros me acuerdo una vez que vino el embajador coreano, nos decía, una tesis de posgrado o de grado que queda almacenada en un cajón de una biblioteca no sirve para nada. Si vos tenés que buscar, articular todas esas producciones intelectuales con necesidades productivas para que haya algún tipo de beneficio. Y no hay que tener miedo a ese acercamiento sector privado-universidad, porque en definitiva redunda en mejora en la productividad, un efecto derrame, en generación de empleo. Y bueno, yo creo que ahí todavía es un problema histórico. Ideológico también debe ser. Ideológico, y como la estructura productiva, el empresariado entrerriano no demanda tanto lo que la universidad le ofrece. Entonces, si vos necesitas innovar y sos un empresario entrerriano, ¿qué haces? Vas a comprar una máquina al exterior, porque nosotros no producimos máquinas. Y ahí está la innovación, se llama innovación incorporada en una máquina, digamos. Y hay poco acercamiento a la universidad para ver qué se puede mejorar, cómo se puede utilizar. Y yo creo que ahí, de las dos partes, tanto de la demanda como de la oferta, estamos fallando y es un problema porque hay recursos que se destinan por ahí a finalidades que no tienen toda la productividad que podrían tener. Y yo creo que hay que plantearlo de manera frontal y esos son temas que hay que ir reformando, ¿no? Hay un trabajo, que lo comentamos fuera de aire, sobre el imaginario del empresariado entrerriano. Es un trabajo que están haciendo en la universidad. Exacto. Nos gustaría que nos cuentes de qué se trata, por qué salió esta iniciativa, de pensar qué tiene en la cabeza el empresariado local. Claro, sí, eso es una iniciativa que trabajamos con un grupo de colegas en la Facultad de Trabajo Social, valga la redundancia, de investigar un poco los imaginarios empresariales entrerrianos. El imaginario empresarial es la forma en que una determinada clase social, digámosle así, articula
sus formas de pensar y de actuar. Es decir, no es solamente, por eso es interesante el concepto de imaginario, porque no es solamente una forma de pensar, sino que eso también determina conductas. Entonces lo que nosotros hicimos fue estudiar el imaginario del empresariado entrerriano a través de los comunicados de los organismos que nuclean las empresas más importantes, que son el Consejo Empresario de Entre Ríos, la Unión Industrial de Entre Ríos y también un foro de entidades empresariales entrerrianas que los nuclea todos, incluyendo también la Federación Agraria y otras entidades agropecuarias. Entonces estudiamos más de 200 comunicados y fuimos desmenuzando un poco cuáles eran los planteos principales de los empresarios, cómo estaban mirando la realidad, cómo estaban mirando los procesos políticos, sociales, económicos. Y bueno, además de la baja de impuestos, ¿con qué se encontraron del pedido de baja de impuestos? Obviamente, como empresarios, hay una cuestión que de entrada es interesante. Hay una identificación muy fuerte del empresariado local con el discurso que baja de Buenos Aires. Y como decíamos antes, por ahí las realidades del empresariado entrerriano, no es ni santafesino, no es la misma que la de Buenos Aires. La de Buenos Aires es un empresario importador. Acá somos un empresariado productivo, exportador. En su mayoría, por supuesto que hay sectores también de servicios. Pero por ahí las necesidades no son las mismas y sin embargo el discurso de las usinas de pensamiento empresariales que están radicadas en Buenos Aires permea mucho cómo se configura el imaginario en Entre Ríos, y uno ve que la principal demanda que uno encuentra en los comunicados es una reducción del peso del Estado, una disminución del costo impositivo, una flexibilización laboral y una desregulación para la fluidez del capital, una desregulación de los mercados. Que por ahí no necesariamente eso reflejaría los intereses genuinos de una provincia exportadora como Entre Ríos, ¿no? Leandro Rodríguez, muchas gracias. Al contrario, agradecido soy yo.